El lenguaje ha creado al hombre, más que el hombre al lenguaje. Entre Palabras, un programa dedicado a analizar temas de interés humano, social y cultural desde la perspectiva de la psicología y el psicoanálisis. Todas las palabras que decimos esconden un secreto. Entre Palabras. Bienvenidos. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y gracias a las redes nos pueden ver. Estamos nuevamente con un programa de Entre Palabras. El programa de hoy va a ser un programa diferente. Hemos puesto como título La cara virtual de la educación. Como sabemos, la pandemia nos ha puesto a realizar diferentes invenciones en diferentes espacios de trabajo. Y uno de los espacios donde se ha visto un lugar donde se tiene que hacer más invenciones es la educación. Para eso hemos invitado hoy a Cecilia Clavijo. Agradecemos su presencia por aceptar la invitación de Entre Palabras. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estoy muy contenta de que podamos los profesores, a través mío quizá, dar también nuestro punto de vista sobre el trabajo que estamos desarrollando durante esta cuarentena, que no es fácil, es un reto, pero justamente de eso es lo que queremos hablar ahora. Gracias, Ceci. Ella es profesora de lenguaje de secundaria. Estamos también con su tocaya Cecilia Ondarza, que es miembro del equipo. Un saludo, Ceci, ¿cómo estás? Un gusto, qué gusto poder estar aquí en el programa y un tema muy interesante, muy agradecida a Cecilia Clavijo que pueda contarnos la versión de los profesores en esta época tan crítica para ellos. Y un saludo a mi gran amiga también. Le agradecemos otra vez que nos haya cedido uno de sus minutitos a Claudia Peñaloso para estar nuevamente como invitada en el programa. Y agradecerle también la propuesta que hizo Entre Palabras para poder tener un programa como este. Claudia, a ver si nos puedes comentar un poco la idea de cómo surgió el poder invitar o hacer un diálogo con un maestro en este programa. Bueno, ¿cómo están todos? Un gusto poder compartir este espacio con Cecilia. Bueno, la idea surgió a partir de que ustedes me invitaron la anterior vez y que hablamos sobre qué pasa con los niños en estos tiempos de cuarentena. Y entonces también, bueno, yo trabajo en una institución educativa y bueno, también se escucha cosas de cómo están viviendo los niños, el tema de pasar clases en forma virtual, en forma online. Pero es importante también escuchar a los profes, ¿no? Que cómo están viviendo esta situación, ya que no es nada fácil, es algo nuevo. Como tú decías, hay que inventarse también maneras de cómo transmitir conocimiento, ¿no? Y entonces por eso me parecía muy importante tener la presencia de alguien del ámbito educativo, ¿no? Y como yo la conozco a Ceci hace mucho tiempo, compartimos una amistad, ¿no? De mucho tiempo. Entonces, y valoro mucho su trabajo, me gusta que podamos hablar hoy con ella, ¿no? Entonces, por eso me parecía muy importante tener este encuentro. Bueno, agradecerles entonces a Cecilia Clavijo y estará Claudia Peñalosa y Cecilia Ondarza y mi persona Mariela Camacho para hablar sobre la otra cara virtual de la educación. Bueno, Ceci, empecemos con alguna pregunta, Cecilia Ondarza. ¿Qué se puede hacer que hayas pensado en relación sobre la educación para hacerla a Cecilia Clavijo? Bueno, como todos, ¿no? Yo creo que los telescuchas, los que nos están escuchando también se han preguntado cómo han podido los profesores reinvertirse en este otro espacio educativo. Los entornos virtuales de aprendizaje no son los mismos, que una clase presencial no es la misma, y cómo han podido reinventarse, porque no es una tarea fácil. Tienes mucha razón. La verdad es que esto nos ha tocado a todos como de sopetón, ¿no? Y al momento de encontrarnos, de vernos ya en una realidad diferente, algunos hemos tenido que salir a flote como se podía. De hecho, así han sido las primeras semanas, ¿no?
Estoy hablando de instituciones que han hecho el esfuerzo de que a través de el trabajo virtual por el Internet se puedan llegar a los hogares y se pueda seguir dando clases, porque también tienen que pensar que hay otros espacios que no son necesariamente colegios privados, en los que no se está llevando a cabo ningún tipo de interacción entre docentes y estudiantes. Entonces, eso también es otro problema con el que estamos enfrentando. Sin embargo, el tema de quizá ubicarse en un nuevo entorno virtual, en un nuevo espacio para los profesores, ha sido un poco complicado en principio, porque muchos de nosotros, aunque teníamos la mejor intención de hacer lo mejor posible, nos hemos visto analfabetos en el espacio virtual, y nos ha supuesto también mucha preparación previa a tal vez saber grabar un video. Miren, mi experiencia es que yo ya tengo un canal de YouTube que antes ni idea de tenerlo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de pronto uno tiene que ir explorando y a veces atreviéndose a hacer cosas que no pensaba hacer. Para los profesores es un reto. Pero lo interesante también de la educación es que como es tan cambiante y también se acomoda un poco a la situación, nos tiene que cuestionar cuán preparados estamos para ello. Y este es un espacio y este es un momento en el que nos ha puesto a prueba. Algunos quizá lo estamos haciendo bien, pero algunos otros quizá todavía estamos tanteando en el asunto y bueno, pues es parte también del proceso que estamos llevando, pensando que no somos expertos en el tema. Ahora sí, es cierto, hay otros profesores que lo han logrado tan bien, que les ha ido tan bien, que ahora mismo son un ejemplo para la educación virtual. Sí, ¿no? Entre estos tenemos a este profesor que ha sido muy famoso en las redes por haber ido visitando a sus alumnos en el campo, ¿no? Yendo a ver, los que han ido transmitiendo por la radio. Has hablado de algo interesante, ¿no? Has dicho que hay que inventar estos medios para sostener la interacción del maestro con el estudiante, ¿no? No podría haber una educación sin esta interacción. ¿Cómo la planteas? Mira, este contacto que estamos llevando a cabo con nuestros estudiantes a través de las pantallas es imprescindible, es necesario. Yo nunca pensé que iba a decir que extraño mucho a mis alumnos, porque verlos todos los días, estar cotidianamente con ellos en todas las situaciones que nos supone la educación, pronto se vuelve una rutina, ¿no? Pero al tener este espacio distinto, ha generado para todos también una fragmentación total, que de pronto uno dice, necesito verlos, necesito saber cómo están. Y eso te digo porque normalmente cuando tú estás en clases, sabes qué estudiantes se comportan de qué manera, sabes presumes, ¿no? Qué respuestas vas a tener de qué estudiantes mientras vas planificando tu clase. Pero en estos entornos virtuales, la interacción es diferente. Los mismos estudiantes son distintos. Los que eran líderes, los que eran los fichas, digamos, de la clase, ahora están muy callados, muy quietos y salen otros líderes, salen otras personas. Ese también es un tema interesante que sucede en este tema de la educación virtual. El contacto es súper importante. Es súper importante vernos. De hecho, normalmente los papás prefieren no mostrar las caras de sus hijitos, ¿no? Cuando estamos en las clases, y normalmente uno ve una pantalla azul, una inicial, que es el estudiante. Pero cuando das las clases, por lo menos yo cuando doy las clases y necesito que ellos participen, les pido que prendan su cámara porque también necesito saber que están ahí, ¿no? Claro. Y ahí ese momento de encontrarnos, de vernos, es una sonrisa súper espontánea y es una alegría de encontrarnos otra vez y termina la clase con gracias, profe, o gracias, chicos, por habernos visto. Entonces, el contacto ahorita es súper importante porque lo decían hace un momento, es una forma de contención, ¿no? Estamos en una situación en la que nos ha violentado a todos y creo que ellos también están violentados. Piensen que estos son chicos que
hace 60 días no salen de sus casas, no, por ley no pueden salir. Entonces imagínense qué es lo que está pasando en su mundo interno, y encontrarse con su cotidianidad también es una cosa muy bonita, ¿no? Y yo también, perdón, pienso sobre eso porque yo pienso que la educación está basada sobre un vínculo transversal que tú estableces con el estudiante. Y justamente yo he podido observar eso, que esos 20 minutos de clase son más de contención y acompañamiento a esta situación que ellos están viviendo. Y ellos, como tú dices, cambian sus actitudes porque justamente hay chicos que estaban apagados y aquí es donde más necesitan hablar. Y yo siento que los profesores realmente, yo valoro el trabajo que están haciendo ahora porque si ustedes piensan, lo único que se ha abierto son supermercados, farmacias, hospitales durante mucho tiempo y la educación en todo el mundo no ha parado. Y para mí ese es un hecho muy importante, un hito importante porque si hemos parado en tantas instituciones, vayamos a hablar de cualquier institución, pero no, la educación, sin que nadie le diga nada, ha seguido. Y eso es porque tienen un compromiso más allá con de educar, que es la relación con el estudiante. Yo he visto con agrado la situación de muchos estudiantes de recibir clases porque a veces es el único contacto que necesitan tener porque a veces seguramente están más tiempo con sus profesores y compañeros que con su misma familia. Entonces eso los contiene de algún modo. Sí, creo que también esa es la idea de seguir en contacto con ellos, ¿no? Por lo menos la institución donde trabajo, en la que trabajo, la instrucción es clara. Nosotros tenemos que, con la excusa de dar las clases, procurar tenerlos cerca, ¿no? Tenerlos también apaciguados a los chicos para que sepan que no están solos en esta lucha, que estamos juntos. Y no saben cuánto agradecen los chicos de que estemos remando junto con ellos, porque no les es fácil a ellos encontrarse en un espacio diferente que su casa, porque claro, piensen que en la institución donde estoy están por lo menos 8 horas. Entonces, les es complicado también afrontar una rutina y entrar a las clases es un alivio y eso es algo que tenemos que rescatar. Me parece interesante esto que tú dices porque, claro, es pensar cómo la escuela va a la casa de cada uno, ¿no? O sea, cada profesor por un instante, no sé si la palabra es se mete o participa de lo cotidiano de ese niño, de ese alumno, de ese adolescente, pero que me parece muy importante lo que tú dices de que no solamente es aprovechar la excusa de transmitir el conocimiento, pero además es la contención y decir todos estamos en esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo vivimos? ¿No? Entonces, no solamente se trata de educar o de impartir conocimiento que tienen que aprender algo, sino que también que el profesor tenga esta otra cara que es de la contención, del escuchar, del estar más, si bien no están cerca físicamente, pero están cerca a través de por ahí la mirada, la voz, ¿no? Las palabras, el estar atento. Entonces, esa es como otra cara de que es posible sostener por estos medios, ¿no? Que por ahí tal vez en otras instituciones se está complicando porque uno quiere llevar la educación tradicional que hemos vivido hasta antes de esto, de la igual manera por la vía virtual, ¿no? Claro. Entonces eso es lo complicado. Es tan cercano esto que uno quiere y esto que dices que la escuela entra a la casa, que bueno, de pronto tus espacios íntimos de casa que nunca pensaste mostrar a tus alumnos están también para que ellos sepan que así nomás es la cosa, ¿no? Que estamos también juntos, que no siempre nuestras clases son cara a cara, porque también tiene que estar mi hija a mi lado, por ejemplo, ¿no? O mi esposo pasando por detrás, o sea, tiene que ser una cosa también cotidiana, porque así es la realidad, eso es lo que nos está tocando.
Y también es cierto que esta parte de los contenidos son una excusa de encuentro, pero también hay que ver la otra parte, ¿no? Estoy pensando que muchos de nosotros pensamos, o sea, estamos en la idea de que nuestro trabajo, nuestra labor ahora es acompañarlos también a los estudiantes. Pero hay otra parte de profesores que piensan que hay que cumplir un programa y hay un plan y hay que seguirlo al pie de la letra y el tiempo se está acabando, ya deberíamos estar en un segundo trimestre. Y esas reglas de papeles, de burocracia tan fea también que supone la educación, quiere llevarse a cabo a través del medio virtual y eso está saturando a muchos estudiantes porque se quejan del exceso de tarea, que a veces no es para el estudiante necesariamente, de pronto es una tarea para el papá más, ¿no? O para la mamá. Entonces, esa parte creo que no ha sido regulada y no ha sido entendida por muchos docentes, y eso es algo que también deberíamos ver, ¿no? Porque no es igual dar una clase de un periodo habitual de clases de 45 minutos, de 40, de 50 minutos presencial, a una clase virtual, porque la clase virtual supone, primero, más preparación, pero también supone menos tiempo que perder y piensan que en los 25 minutos o en los 20 o a veces en los mismos 40 minutos que supone una clase, se tiene que dar una clase normal, cuando no es así. Fíjense, el estudiante no puede estar de 8 a 1 sentado frente a una computadora pasando todas sus clases normales, porque no es real que suceda eso. Va a llegar un momento en el que él va a apagar su cámara y se va a ir. El profe va a pensar que está ahí, ¿no? Pero los contenidos que se están llevando a cabo deberían recortarse. Eso es lo que se tiene que hacer, una poda del programa, y se tiene que desconfigurar todo para llevar solo lo esencial. De hecho, ahora los contenidos mínimos, ¿no? Porque si no, vamos a tener estudiantes súper estresados, súper saturados de tareas y papás que van a odiar la educación virtual, como que ya hay algunos reclamos, ¿no? Voy a retomar un poco las palabras de Claudia Peñalosa, que decía que en realidad educar no es solamente impartir conocimientos. Y la primera parte, Cecilia Clavijo, que nos has estado mostrando, es esta importancia, ¿no? De que la educación va a tener éxito, ya sea de manera presencial o de manera virtual, siempre y cuando se sostenga y se mantenga una interacción que apunte hacia un encuentro entre el estudiante y su maestro, en el que además se puedan ver estos otros aspectos, tanto personales del maestro como del estudiante, que permita además en este espacio, más allá de los conocimientos, me parece que es algo importante que se ha ido resaltando tanto Cecilia Ondarza, Claudia Peñalosa y Cecilia Clavijo, sobre la contención en este momento, en el momento de educación. Educación efectivamente es más que impartir conocimientos. Con esta idea nos vamos a ir a la primera pausa y vamos a retomar con esta idea que nos trae Cecilia Clavijo sobre cómo ver esta otra cara de la educación. Hola amigos, estamos nuevamente con el programa. Agradecemos la presencia de Cecilia Clavijo. Es importante este programa y muy especial porque además estamos con gente que está entendida en la educación. Tanto Claudia Peñalosa como Cecilia Ondarza son psicólogas de 2 instituciones educativas. Así que también ellas tienen su propia percepción sobre el qué hacer del maestro y las dificultades que pueden tener y los grandes inventos que están teniendo los maestros en este momento de la educación, al igual que los retos. ¿Cómo ves esto, Ceci, desde tu lugar de psicóloga en una institución educativa? Bueno, algo que me parece muy importante que tomó Cecilia Clavijo es el tema que ella ha remarcado muchas veces, que una educación virtual o un espacio de educación virtual de aprendizaje no es lo mismo que una clase presencial. Entonces, mi pregunta va a eso. Sí es importante para que exista educación en cualquier ámbito, sea virtual o qué sé yo, tiene que haber un cierto lazo, una cierta relación con el profesor de los alumnos. Pero lo que a mí me interesa es ver cómo algunas instituciones educativas sí están considerando la importancia de tener en su plantel docente o equipo para organizar estas clases
lo del psicólogo, porque tú has dicho que no es lo mismo, un chico no puede estar sentado 8 horas frente a la pantalla, y sí hay instituciones educativas que realmente les dan clases solamente una parte de la mañana, hasta las 10:30 y punto, porque después no pueden estar más tiempo en atención. Y lo mismo los profesores, tienen solo 2 veces a la semana y los otros días preparan sus clases porque les toma más tiempo. Entonces, ahí va mi pregunta, que es también que el cambio no solo tiene que ser de dominar la nueva metodología, subir a YouTube, hacer un montón de actividades dentro de lo virtual, sino también que un poco tiene que cambiar esta estructura de pensamiento de los docentes, que la clase ahora podría ser invertida y no tendría que ser bajo los conceptos de una clase tradicional. No podemos llevar la escuela al colegio. Ustedes han dicho, los estudiantes entran a la casa, pero también los estudiantes tienen que entrar a un espacio virtual que es totalmente diferente. Y en ese sentido, ¿cómo lo ves, Cecilia, tú desde profesora? Porque no solo han cambiado aprender todas las técnicas, sino también aprender a educar en otro espacio que es muy diferente. Sí, evidentemente. A ver, hablando primero de la poda de contenidos, tienes razón. Es importante esta parte porque la forma en la que uno da sus clases, los instrumentos que utiliza, el tiempo incluso que le toma conectarse, ¿no? a la clase virtual, a saber si están todos, a saber si los escuchan, a identificar que, no sé, que el estudiante que puso presente esté, etcétera, a saber si la presentación que ha preparado se puede ver, a todos esos elementos toman un porcentaje de tiempo. Y en un espacio que ya está destinado más pequeñito que uno habitual, entonces requiere nomás que se dé lo esencial, pensando que con lo esencial tendría que saber defenderse en el siguiente curso, ¿no? Entonces, esta poda de contenidos es súper importante y la metodología que se utilice también tiene que ser dinámica, tiene que ser cambiante, tiene que utilizar situaciones atractivas que puedan hacer que los estudiantes no nos dejen con una pantalla azul y se vayan, sino que estén prendidos a nuestra clase. Y eso es una situación quizá de vocación, ¿no? Porque eso es lo que tendrían que lograr los profesores para engancharlos a sus estudiantes. Evidentemente, en muchos casos, porque estamos pensando que la situación virtual, la educación virtual, está procurando trascender generaciones, pero piensen que no todos los profesores están preparados para incluso prender la computadora a ese espacio, ¿no? Y algunos nos está costando, es probable que no estemos logrando eso y haya muchas quejas de papás porque se está dando una clase normal y el estudiante está aburrido o finalmente no entiende. ¿Y qué es lo que hace? Busca en YouTube una explicación más fácil de un profesor español y lo entiende mejor, ¿no? Entonces, esas situaciones, miren, dentro de lo anecdótico también va que hayan profesores que hayan visto que este es un espacio virtual, entonces copian una tarea o un examen de alguna otra institución que está en internet y un adolescente no es tonto, ¿no? Entonces buscan la misma pregunta y encuentra su examen y lo manda, y ya está. Entonces, fíjense que esto demanda quizá explorarnos más en metodologías, también darnos cuenta de que es el momento en el que tenemos que explotar otros saberes de nuestros estudiantes, que no es la repetición, ¿no? No van a ser clases normales porque no les vamos a hacer repetir el contenido. Eso evidentemente lo van a poder hacer copiando y pegando. Lo que tenemos que hacer ahora es procurar que ellos creen, que ellos hagan cosas, ¿no? Que ellos reformulen en sus palabras las situaciones y eso nos va a dar certeza de que realmente están aprendiendo. Son comportamientos que ahorita estamos demandando, son situaciones que estamos demandando y que estamos imponiendo también de alguna manera a una nueva perspectiva. Tenemos que plantearnos así los profesores, ¿no?
Yo creo que si no estuviéramos acompañados los profesores de un equipo profesional, como lo habías remarcado, probablemente no nos daríamos cuenta de cuánta fatiga puede sentir un estudiante frente a la pantalla, o no nos daríamos cuenta de el tiempo que deberíamos tomarnos para dar la clase, porque habitualmente lo hubiéramos hecho en el tiempo normal, pero este equipo de psicólogos tiene que valorar esas situaciones, y eso es lo que están haciendo ustedes. Están valorando cuán importante es un encuentro escueto de tiempo, pero preciso y enriquecido con este acompañamiento. Entonces, es importante este equipo de profesionales, y es importante que estén en diálogo también con los profesores y con los contenidos, con los padres y los estudiantes. Es bueno, en realidad pensaba como algo más macro, ¿no? Como toda la institución se ha vuelto o se maneja de manera virtual, ¿no? Porque es toda la manera que uno tenía hasta para mandar una carta, un reclamo, uno iba a la secretaria, hablaba con la directora, la profesora, ¿no? Y entonces ahora todo es utilizar todas las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces cada uno está cumpliendo una función desde lo virtual, digamos, ¿no? Desde lo online. Entonces es ahí donde se está armando todo esto, ¿no? La institución educativa ya no ocupa un espacio físico, sino ocupa un tiempo y un espacio que tiene que ver con las plataformas, ¿no? Entonces eso me parecía un poco, es lo que estamos viviendo, y entonces es como ahora valorar todo ese proceso que hace no solamente el profesor, sino toda la institución educativa para lograr que se dé ese pequeño encuentro de media hora, 45 minutos con esos estudiantes, ¿no? Entonces, eso creo que es el trabajo de toda la institución educativa que se está viendo de cómo hacer frente a esta situación, cómo afrontar de la mejor manera, ¿no? Sí, en eso me parece que sí. Pensemos que no va a ser fácil, digo, ¿no? Que es un trabajo conjunto y que lleva tiempo. Entonces, pensemos que esto no hay una fórmula para este tipo de educación. Estamos pensando en una educación escolar que nunca ha afrontado una situación como esta, ¿no? Nadie ha salido bachiller de forma virtual, por lo menos en Bolivia, ¿no? Porque no está aprobada ninguna ley que pueda decirnos que eso sí suceda, ¿no? Pero sí ha sucedido experiencias tal vez en educación superior en las que han sido exitosas. Entonces es el momento en el que tenemos que acoplarnos un poco también a la realidad y ver cómo podríamos aportar de la mejor manera. Y también pienso que hay un tema también, ¿no? Al principio se puede ver que incluso los chicos tenían mejor manejo de estas plataformas que los mismos profesores. Hay muchas personas que han estudiado en educación superior virtualmente y qué sé yo, tenían ese manejo, pero los chicos sí manejaban. Entonces, ahora lo que dice Claudia Peñalosa me encanta, porque digamos la institución educativa no solo son los profesores y el alumno, sino es todo un entorno que tiene que tener un nexo. Entonces yo he visto de una forma grata cómo hay personas que se han dado el trabajo de hacer videos de salutación para los padres, para los alumnos, o los alumnos han hecho, por ejemplo, de la promoción, han hecho un video hermoso para toda la comunidad educativa, e incluso personal de servicio ha hecho videos para sus estudiantes, porque es una familia grande. Entonces, cuando yo veo estas manifestaciones que se van dando, porque ustedes saben que el colegio es realmente mucho más que las clases.
el estar con los amigos, el estar hablando con el porterito, o sea, es todo un movimiento de gente que termina siendo tu familia. Entonces, cuando los chicos han visto estos videos de las otras personas que les hablaban, se han sentido incluso más motivados, y los padres también, y nosotros, digamos, con los videos de los chicos, ¿no? Entonces, es todo un entorno que tiene que trabajar también lo que yo hablaba al principio, este vínculo transferencial a través de estas nuevas metodologías, porque hay que mantener ese nexo con los estudiantes más allá del aula, según mi punto de vista. Algo que están mencionando las tres me parece interesante, que hay una diferencia, ¿no? Que hay una vital importancia en este verse, ¿no? Si bien no hay un contacto directo de cuerpo a cuerpo, la tecnología nos permite poder ver al maestro, ver la otra cara del maestro, ¿no? Su casa, igual la casa del estudiante. Y esto que vas mencionando también, Ceci, de tu institución educativa, de poder ver a los otros, como bien menciona Claudia, que sostienen también la institución, por la secretaria, el otro personal, ¿no? Este verse en alguna manera debería un poco, o sea, no va a suplir, pero al menos alivia esta dificultad del distanciamiento físico. Sí, esa parte es súper importante. Es necesario el contacto y es necesario saber que el otro está pendiente, ¿no? De uno. Porque normalmente una clase inicia con, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, no sé qué. Bueno, se cuida. Sí, profe, se lavan las manos, ¿no? Y no se olvide, no sé, ponerse alcohol en gel, cosas así. Entonces, esas situaciones también son ponderables, ¿no? Porque algo nos está enseñando esta situación, esta pandemia. Nos está enseñando quizás acercarnos un poquito más y a valorarnos entre unos y otros. Sí, eso es. Sí, creo que es una de las cosas más importantes es, creo que por ahí lo que se escuchaba algo, en las noticias se ve un poco esta queja de no se va a pagar la pensión o el total o ¿no? Bueno, muchas cosas por ahí no tan positivas, pero creo que también no se toma en cuenta estos aspectos, ¿no? De lo que se rescata de la importancia de valorar no solamente la transmisión de conocimientos, sino que también hay un contacto, un lazo, que son muy importantes para la salud mental, podríamos decir, ¿no? Que esté ese profesor, que esté su amiguito ahí, por lo menos que se digan hola, ¿no? Que aunque sea por ahí aparecen bromas, chistes, ¿no? Pero algo permite tramitar este espacio, ¿no? De encuentro, que no es lo mismo que no hubiera, ¿no? Cero, o sea, nada de contacto, solo por ahí por WhatsApp, ¿no? Un audio a un profesor, o cuando se le pasan las tareas, ¿no? Al profe por ahí, mi hijito lo que hace es mandarle un audio a su profesora, entonces la profe le responde también, ¿no? Entonces, y eso son cosas alentadoras, ¿no? Sí, tienes razón, o sea, si bien hay situaciones bien bonitas como estas experiencias que estamos contando, de una retroalimentación entre el profe y el estudiante, aparte también que probablemente no es tan bonita es la situación de la perspectiva de los papás, ¿no? De entender que por qué se pagan estas pensiones si las clases no están siendo iguales. Pero saben los papás que el tema de trabajar de esta manera, a nosotros los profesores nos toma muchísimo tiempo, ¿no? Llegar a producir el material que hacemos. Desde grabar un video, ¿no? Grabar un video no es ya, digo estoy y ya está, sino que normalmente toma entre 2 o 3 horas hasta que salga lo que uno pretende decir. Claro. O que tenga que hacer su situación didáctica, que tenga que hacer su ejercicio, que tenga que hacer la presentación, que tenga que grabarse, que tenga que subir al YouTube, que tenga que programar para la plataforma. O sea, es un montón de trabajo que va detrás de este contacto, de esta cosa linda también, que implica también una preparación previa, ¿no? Porque nadie ha aprendido por ejemplo, hay una aplicación que se llama el Kahoot,
¿no? Y el Kahoot es son ejercicios, o sea, es una plataforma que permite dar ejercicios a los estudiantes, pero como si fuera una competencia. Entonces es una interactiva de trabajo que les gusta mucho a los chicos, ¿no? Porque están compitiendo entre ellos, porque están tratando de entender el tema y de pronto les sale una pregunta, entonces tienen que responder, son trivias, así es como un reto. Pero para llegar también podríamos decir que la tecnología ha ido acompañando estas invenciones de los profesores y que, bueno, el profesor tiene que saber hacer también este uso de la tecnología. Bueno, Sí. entonces estamos llegando al tiempo de hacer nuevamente una pausa y vamos a continuar después con nuestro último ciclo. Está muy bien. Hola amigos de Entre Palabras, retornamos a nuestro último bloque de un programa muy especial, además posiblemente el último programa de este ciclo. Y estamos aquí con Cecilia Clavijo, Cecilio Ondarza y gracias a la propuesta de Claudia Peñalosa. Claudia, a ver, ahora, ¿qué nos vas a formular ya para la recta final del programa? Sí, bueno, un poco es preguntarle a Cecilia cómo piensa de acá en adelante la educación, ¿no? Ya que no va a ser la misma, o sea, a todos nos ha tocado, todo esto ha marcado un antes y un después, y entonces, no sé cómo imaginarnos, porque en realidad no sabemos a ciencia cierta, pero podemos un poco imaginarnos cómo se va a manejar esta situación, ¿no? En función de lo que se está dando ahora. Entonces, un poco eso quería preguntarte, ¿cómo piensas tú? Bueno, ahora nos toca un momento complicado de capacitación para muchos. Evidentemente, desde el ministerio no tenemos ninguna respuesta todavía. 60 días después de haber iniciado una cuarentena, no tenemos políticas que nos puedan guiar y a tientas estamos saliendo muchas instituciones con las clases virtuales, pero lo decíamos hace rato, hay instituciones en las que se ha perdido el contacto con los estudiantes, con los padres, con los profesores y bueno, están esperando una respuesta institucional desde el ministerio. Y como va tan lenta la situación y como todavía no se puede tomar decisiones, entonces lo más probable es que sigamos con esto, digamos, un buen tiempo más, ¿no? Y en ese caso, ¿qué supone? Supone para el maestro mayor capacitación, supone ya tomar en serio las situaciones evaluativas o el contexto educativo y supone también un trabajo en equipo. ¿Qué retos se nos presentan a los profesores? Un montón. Desde el hecho de que de pronto va a llegar un momento en el que vamos a tener que dar nuestras clases como los estamos dando, pero ya no vamos a necesitar, ya no vamos a tener que dar solamente los contenidos. Y en algún momento también tenemos que hablar de las emociones, tenemos que generar emociones, tenemos que hablar de la educación ecologista, tenemos que hablar de temas transversales, tenemos que incluir en algunos colegios el proyecto socioproductivo, en otros que están trabajando STEAM. O sea, tenemos que ya ponernos en serio una educación virtual más completa. Y eso es lo que se nos está presentando ahora, ¿no? Porque no va a ser solamente grabar un video, sino también saber cómo integramos las materias, cómo hacemos proyectos en conjunto, justamente para que estas clases sean más enriquecedoras, para que las tareas tengan un sentido y no sean solamente la repetición. Y tendrá que ser un trabajo coordinado entre docentes de la línea vertical y de la línea horizontal, porque tenemos que unirnos ya sea desde materias que son similares hasta materias que son totalmente dispersas, diferentes, para lograr productos comunes, porque así podríamos llegar a aprendizajes reales con nuestros estudiantes, ¿no? Porque estamos pensando que esta educación virtual, estos entornos virtuales, nos están presentando un reto, que no es la repetición de contenidos, que es la producción de nuevos conocimientos, y eso es lo que tendríamos que pensar ahora.
como docentes de una nueva época. Entonces, más que ahora, la educación se ve compelida a hacer una transformación radical de la educación. Ya entre el previo del programa habíamos hablado un poco de una educación invertida o algo así que planteabas, también lo planteaba Cecilia Ondarza, ¿no? Como una propuesta nueva desde las unidades educativas. Sí, esta es una forma en la que se puede trabajar de manera virtual, se llama Flipped Classroom o educación invertida, en la que los profesores preparan guías de trabajo, preparan el material de consulta, y a través de eso es que se mandan las guías de trabajo a través de la plataforma y los estudiantes de forma sincrónica van haciendo el trabajo, ¿no? Que es en realidad investigación. Y esta investigación que no va a necesitar el asesoramiento del profesor, porque es el estudiante el que va a ser autónomo para buscar en las fuentes que se les vaya dando. Y el espacio de contacto que van a tener con el profesor es la absolver dudas, es el espacio en el que se va a presentar un proyecto para que puedan trabajar en conjunto, y es un espacio, digamos, una forma más real de trabajo, porque ya no va a ser el estudiante el que va a estar escuchando la explicación del profesor, sino que él va a estar activo en la actividad programada por el profesor. Esa es una metodología que se está queriendo implementar en algunas instituciones educativas y que esperemos tenga buenos resultados, porque con experiencias de países, de otros países, de otras instituciones también, se ha obtenido buen trabajo. Entonces espero que se pueda trabajar así. Hay muchas instituciones que, como lo decía, lo están tratando de llevar a cabo, y ojalá eso sea más real. De todas maneras, yo rescato, ¿no?, esa labor del profesor, porque, como decíamos al principio, el acto educativo es un acto también que implica un vínculo transferencial, y todo eso se va a poder lograr mientras haya esa implicancia del estudiante hacia el docente, y también, ¿no?, de algún modo de los padres hacia la institución, porque la metodología, etcétera, son importantes, pero siempre y cuando se mantenga esta relación de transferencia hacia la misma institución, como decía Claudia, ¿no?, hacia toda la institución, porque hay papás que están involucrados en esto y dan apoyo, pero hay papás que están del otro lado, que más bien ven a este acto educativo como algo que no beneficia a los chicos, los que ni siquiera escuchan a sus hijos, pero ellos piensan eso porque están buscando otros intereses que en definitiva van a perjudicar a los chicos, porque yo veo que en ellos sí hay una implicancia a la educación, reciben sus clases, están atentos y se implican, ¿no? Entonces, las metodologías se van a ir dando, yo creo, en el camino, y después cuando haya ya la apertura, como ya se está dando en Europa, se están haciendo otras metodologías de presencial, lo asincrónico y sincrónico que se va jugando todo el tiempo, ¿no? Sí, pensemos que esto todavía tiene un buen tiempo de duración, y bueno, nos tenemos que acomodar nomás a una situación diferente, y para todos es un aprendizaje. Entonces sepamos que también tenemos que ser parte de esto. Es interesante pensar que además es para todos un aprendizaje, y que además esa debería ser la tarea constante de la educación, ¿no? Que tanto el maestro puede aprender del estudiante, y esto se ha visto más en este momento, porque ya se habla de los nativos digitales, ¿no? Y los maestros efectivamente no son los nativos digitales, entonces hay algo que se ha podido aprender. Pero la educación tiene este significado si ambas partes o si todos los integrantes pueden aprender, y en eso además habría que ver que la educación no es sin los papás, ¿no? Y más en esta época se ha visto, pero habría que ver también cuál es el rol del papá dentro de la educación. ¿Cómo ves este rol en esta época? Bueno, normalmente el papá está al lado del hijo en la clase, ¿no? O si es que no aparece en la pantalla. Entonces, esa también es la cuestión, ¿no? Está viendo el trabajo que está haciendo el docente, que a veces no sale bien, es cierto, ¿no? Pero a veces sale súper bien. Entonces, yo creo que el momento en el que los papás están valorando el trabajo
del docente, lo están valorando en toda la dimensión que supone dar una clase, en la dimensión de acompañar al hijo haciendo una actividad. Y se están dando cuenta que no es un espacio muy fácil. Y están demostrando también ellos, o sea, se están demostrando a sí mismos sus niveles de tolerancia, sus niveles de paciencia, y creo que en esa parte también tenemos que trabajar juntos, ¿no? Entendiendo que claro, un papá no está al 100% con su hijo porque también está trabajando, está haciendo el teletrabajo, ¿no? Pero en esa combinación, me imagino que está entendiendo cuál es el trabajo que hace un profesor en un aula y está valorando el que lo hace con 40, con 42 estudiantes en mismo tiempo, ¿no? Sí, no es nada fácil para los profes el reto, y también para los chicos, ¿no? El tema de poder aprender de esta manera. Creo que, ¿no? Del otro lado, pensándolo del otro lado, es cómo se apropian los niños o los adolescentes de esta nueva manera de enseñar, de los conocimientos, ¿no? Y entonces creo que es todo un proceso que realmente ha puesto a prueba el deseo de poder enseñar, de poder transmitir algo, ¿no? A los profes, y el deseo de aprender, de investigar de los niños, ¿no? Creo que el exceso de mandar tareas también ha tenido sus repercusiones, ¿no? O la ausencia o el contacto con los niños, todo eso creo que es importante ir valorando y analizando los efectos de cómo se ha impartido la educación ahora, y entonces qué es lo que se puede rescatar y el mejor camino, ¿no? Para continuar, porque esto no se sabe cuándo va a terminar. Sí. Efectivamente, ya muy interesante lo que propones, ¿no? La educación es una transmisión, y la transmisión, pero no la transmisión de un saber, como decías al principio, sino la transmisión, que ahora usaste la palabra, de un deseo. Y solo así la educación va a tener efectos. Estamos llegando ya a la recta final, así que les voy a ceder la palabra a cada una de ustedes para que vayan haciendo su conclusión y irse ya despidiendo del ciclo. Cedemos la palabra a Cecilia Clavijo. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, y creo que para finalizar esta parte es importante recordar que todos estamos en una nueva época, y como tal, una nueva época requiere un cambio nuevo y ajustarnos también a situaciones diversas. Es un reto esto de la educación virtual, para papás, para estudiantes, para profesores, para directivos, administrativos, para todos. Pero no es imposible lograrlo. Es más bien un reto porque nos implica una actualización, nos implica una nueva generación de conocimientos y ojalá también una nueva forma de actitud. Muchas gracias por su invitación, chicas. Gracias a ti por aceptar la invitación. Cecilia Ondarza, algo que nos puedas hacer de resumen. Sí, lo más, ha sido muy lindo, muy grato este programa, y poder hablar desde la perspectiva del docente, que es lo que queríamos escuchar y hacer escuchar, y lo que yo valoro a los docentes, porque a pesar de todo han seguido de pie. Y creo que ahí volvemos a tomar el tema del deseo. Cuando una vocación se convierte en profesión, las cosas salen mejor. Pero también me pongo a pensar que hay trillones de niños que se han quedado sin educación, no tienen estas posibilidades. Entonces, yo me pongo a cuestionar cuál es el deseo de los padres que se oponen a este tipo de educación, teniendo esta ventaja de que sus hijos sigan educándose. Cuando se oponen a que los chicos reciban educación virtual, y hay millones de niños que realmente se han quedado colgados y que no van a tener, y la brecha se va a hacer siempre más grande porque están sin posibilidades de tener de su profesor que pueda llegar a sus colegios. Así que yo creo que también hay que pensar en eso. Y muchas gracias, Cecilia, por tus palabras. Bueno, Claudia Peñalosa, agradecerte la propuesta que trajiste para Entre Palabras. Nos gustaría escuchar también tu conclusión a modo de despedida.
Sí, bueno, no, gracias por aceptar la propuesta y también gracias a Cecilia. La verdad que nos ha transmitido por ahí ese entusiasmo que ella también transmite con sus alumnos, ¿no? Esa cosa decidida de la innovación, ¿no? De proponer algo diferente, que no es fácil, pero eso me gustó mucho de lo que hemos conversado con ella. Y a seguir, ¿no? No hay otra que seguir adelante con saber hacer con estas nuevas propuestas. No es fácil, es algo que a mí de alguna manera también me ha tocado y entonces tiene una cosa un poco tal vez de lo pesado, ¿no? De preparar y todo eso, pero al final el encuentro, como se da, ¿no? Pero posibilita algo diferente y eso me parece que es muy importante. Agradecerles a las tres su presencia, ha sido una charla interesante y además de poder poner a discusión un tema que es fundamental y por ahí muy poco abordado, ¿no? Como decía Cecilia Clavijo al empezar, ella está representando hoy, como está poniendo voz, a todos los profesores que efectivamente han estado haciendo una tarea ardua durante todas estas semanas. No sabemos cómo vamos a continuar, sin embargo ellos han estado, como decía también Cecilia Ondarza, desde el principio de esta contingencia, poniéndose a trabajar, a pesar de que no habían unos lineamientos. Han seguido y han mantenido la apuesta y eso dice mucho del deseo decidido también que menciona Claudia en esta tarea que no es fácil. Ya Freud decía que hay tres tareas imposibles, una de esas es educar, es una tarea imposible. Me parece importante rescatar también de que, bueno, en esta época, ¿qué nos va a quedar? Entonces la educación abre la posibilidad de poder aprender algo de esta época, ¿no? Y no dejarnos en un vacío, ¿no? Entonces la educación ha abierto a todos la posibilidad de aprender, un encuentro que es lo que se ha ido mencionando tanto por Claudia como algo fundamental en la educación. La educación va a haber siempre y cuando hay un encuentro. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan y será hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias. Entre palabras. Retornamos en 7 días. Entre palabras. Entre palabras.